Bueno, estamos ya desde hace unos cuantos minutos junto a Danilo disfrutando una vez más de la presencia de Óscar Botinelli, presidente de la consultora Factum, y obviamente ya comenzando a meternos directamente en tema. Óscar, primero que nada, el agradecimiento y la bienvenida de Siempre Arriba, gente. Ustedes saben que es un gusto estar con ustedes acá, muchas gracias. Bueno, muchos dijeron y manifestaron ayer su sorpresa por la decisión de Ernesto Talvi. Y llama la atención que muchos de su propio sector dentro del Partido Colorado dijeron no imaginar que esta iba a ser su resolución. Si uno mira la película de las diferentes situaciones que rodearon el trayecto de Talvi, desde Cancillería, su trabajo con la operación de retorno de todos los uruguayos, ni que hablar el caso del Greg Mortimer como un momento icónico, tal vez el pico de popularidad del canciller, y rápidamente todo lo que aconteció después, que para mí es una sucesión de hechos que hasta terminan con un nuevo canciller, el canciller Bustillo, yo diría que en su conferencia de prensa dedicando algunas frases críticas hacia la figura de Ernesto Talvi. Todo esto termina en una renuncia. Vuelvo a lo del principio. ¿Sorprende tanto que haya tomado esta decisión? A ver, en el diario El Lunes todos decimos era previsible. Me gustó la frase de Adrián Peña, hoy uno de los dos principales referentes de Ciudadanos, senador, bueno, ministro ahora, cuando dijo, nos sorprendió, bueno, pero no tanto. Es decir, como que yo no lo esperaba, más aún, decía, no, más aún, cuando la ida de la Cancillería, ya sea el 11 de junio, ya sea el 1 de julio, dijo, bueno, ahora cuando vuelva al Senado, el papel en el Senado, es decir, era el escenario que uno manifestaba. Es que fue uno de los motivos, Óscar, ir al Senado para decir cosas que tal vez en su investidura de canciller no podía. Bueno, y además que yo diría como líder político, ¿no es así? Diciendo, bueno, yo no creo que el gobierno deba hacer esto, aquello, no lo apoyamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero en el fondo uno sentía que no lo tenía en el plano más consciente que esto podía ser un final esperado. Es decir, tiene que ver con una estructura personalidad, no con un tema político, ¿no? Ahora, Talvi es una figura que estuvo, uno diría, irrumpe como una estrella fugaz a esta altura en el firmamento político, pero uno diría que estuvo largo tiempo preparándose. Recordemos que ya cuando él, al frente de un think tank, daba esas conferencias todos los meses, al final hubo como 2 años que ya no hablaba de economía, sino de política pública. Después tuvo 2 años recorriendo el país, hizo 38 conferencias. Ahí lo impulsó mucho la Cámara de Comercio, los centros comerciales del interior, 38 conferencias sobre la reforma educativa, ¿no? Los encuentros ciudadanos que le llamó. Es decir, había toda una preparación de la figura de Talvi como algo nuevo que iba a llegar con un gran pensamiento a cambiar el Uruguay y renovar la política, ¿no? En realidad, el nombre de él como candidato es visto en la comidilla de periodistas, analistas, políticos, diría más o menos de cerca de fin del 17, pero en realidad el grueso de la gente lo empieza a ver al terminar el año 18. Durante el principio del 18, la figura que aparece levantando el Partido Colorado es Sanguinetti. Y el fenómeno Talvi, como fenómeno electoral, cuando uno mira los números, bueno, hay que ver, puede ser un poquito más, pero más o menos de marzo a abril a 30 de junio, que tiene un envión después. En todas las encuestas son coincidentes, unas más, otras menos, pero que Talvi iba en julio y principio de agosto y generó la duda en términos de decir, no es seguro, pero no hay que descartar que él pueda disputar la ida al balotaje con la calle Pou. El Partido Nacional se había quedado, en parte por este crecimiento grande del Partido Colorado, Talvi, y no dará vuelta el juego y terminará
en octubre, la gran incógnita siendo quién es el que va al balotaje. Y sin embargo vino, que yo le doy mucha importancia desde el punto de vista psicológico, el punto de vista anímico, que él dio una señal personal cuando interrumpe la campaña electoral. Sí, un mes afuera. Estuvo, yo no recuerdo. Casi un mes. Sí, estuvo, pero como 2 o 3 semanas, que hablaban de una tortícolis. Sí. Pero cuando uno larga una campaña, en este momento que además el coronavirus nos demostró que existe el Zoom, más antes del Skype, que también... Sí, de alguna manera trata de estar. Uno puede de estar, permanecer. uno puede estar. Hay formas de que los demás lo pongan a uno presente. Y cuando vuelve, y esto no es menor, es otro desde el punto de vista no solo anímico, sino del mensaje conceptual. Recordemos que Talvi es un hombre que surge de lo que se puede llamar el más puro liberalismo económico. El libre mercado, puro y duro, de la mano de Ramón Díaz, recordarán, que fue presidente del Banco Central en la presidencia de Luis Alberto Lacalle. Y tiene propuestas iniciales, estoy hablando de la época, por ejemplo, cuestiona la reforma Rama de la educación en el segundo gobierno de Sanguinetti por el papel del Estado que iba a seguir teniendo la educación, cuando lo bueno que el Estado usara los recursos para dar a cada persona el ir al colegio que quisiera enviar a los niños, es decir, una reforma muy a la chilena. Todavía él siguió mencionando a Chile en el debate que tuvo en Andrade hacia el fin de la campaña de las internas. Sin embargo, cuando aparece en el momento estelar de la campaña presidencial, vemos a un Talvi que es interesante algunas cosas que acuña. Una, a su grupo le llama Ciudadanos y agrupa como definición ideológica la misma de Ciudadanos de España. Liberal progresista. Exacto. De alguna manera él era también el momento de auge de Albert Rivera, que hoy está fuera de la política en España también, y que me parece que se reflejó. Muchas veces los políticos, sobre todo los que manejan mucha información internacional, se reflejan en personajes o históricos o de otro país. Y me parece que él se reflejaba en el fenómeno Ciudadanos de España, que fue un fenómeno emergente en un partido popular acosado por la corrupción. Tomó todo lo que era la gente más dinámica de jóvenes, empresarios, ejecutivos, profesionales, que querían una cosa centro-derecha, pero nueva, limpia, pura. Bueno, Ciudadanos hoy está en la última encuesta de ayer o anteayer del CIS, del Centro de Investigación Sociológica de España, creo que está séptimo, ¿no? Y Albert Rivera, además, no está. Fuera de la política ya. Digo porque puede tener algún paralelismo estas emergencias. Pero también ese giro ideológico, tanto que hemos visto algunos twitters o WhatsApp de algunos dirigentes del Frente diciendo que se perdió el ala más progresista, más de izquierda de la coalición, lo cual hubo otro WhatsApp, dijeron, te olvidas de esto, de esto, de esto, de aquello. Es decir, y dicho ese paso, no es ni elogio ni crítica que sea o no lo sea, todo depende de lo que cada uno quiera desde el punto de vista ideológico en el abanico. En realidad me da la impresión que a ver, me cuesta entender mucho a Talvi, ¿no? Me da la impresión de que él tenía algún tipo de expectativas que no logra aterrizarlas, como que él iba a ser un fenómeno, quizás no tenía plan B a no ser presidente de la República, y que desde la presidencia una visión... En Uruguay hay mucha gente que tiene una visión que yo le llamo monárquica, que Uruguay tiene un único cargo, que es el presidente de la República, el que hace todo, ¿no? Y que él, desde ese cargo, él solo podía cambiar todo. Como que el Parlamento es algo que está hecho para acompañar al presidente. Una visión muy extendida, en algunos ámbitos intelectuales, periodísticos, analíticos, de gente común. Y el plan B, que era la coalición, probablemente no se sintió muy cómodo, y especialmente porque el estilo de la calle Pou no dejó mucho espacio a que funcionara una verdadera coalición, ¿no? Aquí no era Sanguinetti con Volonté, ¿a dónde vamos, qué hacemos? O Valle, Jorge Valle con Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, o en aquello que era una coalición, pero una cosa un poco más sutil,
de Sanguinetti con Wilson Ferreira, el Dunate, Seregni y la Unión Cívica, se reunían en Suárez más o menos una vez por semana. Bueno, tenemos el problema del Banco Rural, creo, y Banco de Galicia, no sé, y estoy hablando del 85, Sí. 86. Y bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esto? Vamos por acá. No, yo eso no lo puedo acompañar. Bueno, yo sí, pero vamos a ver, ¿por qué no hacemos este rumbo? Es decir, eso que la coalición no quiere decir que el presidente renuncie al cargo, pero que hay una construcción colectiva del rumbo. Esto no ocurrió y me parece que para esto se requiere un nivel de oficio. Sanguinetti lo tiene, se maneja mucho. Sanguinetti reclamó hace un tiempo atrás. Exacto, el 1 de julio, no, fue el viernes siguiente al 1 de julio, el 2 creo que fue, saca un artículo en el Correo de los Viernes, el portal, donde es interesantísimo el estilo. El artículo es largo así. Todo elogios a la coalición. Y al final... Y al final un parrafito que dice que el Partido Nacional no olvide que este no es un gobierno blanco, sino un gobierno multicolor. Sí. Y que deben participar todos los partidos, etcétera, etcétera. Y hace un llamado, un tirón de orejas, que realmente fue oportuno porque uno tiene la sensación que este estilo de gobierno no dura mucho, sobre todo una vez que se salga de la nube esta que estamos y veamos la realidad. No se va a sostener mucho de tener socios que no coparticipen realmente en la toma de decisiones. Que, ojo, participaron y mucho en la ley de urgente consideración, Claro. que entre lo que fue y lo que salió hubo cambios importantes. Y me da la impresión que Talvi a ese juego le costó... Mujica dijo ayer que idealizó la política Talvi, que tal vez, bueno, que evidentemente no era lo que esperaba y que idealizó la política. No tengo claro, yo pienso capaz que al revés. Que él la desidealizó, la consideró algo que no anda bien, que no es limpio, y que él impulsaba un movimiento que iba precisamente a limpiar. Hubo un medio de comunicación, un artículo, digamos, que dijo se asqueó de la política, ¿no? Porque dejó entrever eso sin ningún tipo de dudas en la carta. Es decir, más bueno, allá de que no está explícitamente puesto, Sí, pero no, habla de que como que no entendió el juego, que no pudo adaptarse, que sobreestimó su capacidad de poder hacerlo y dice en un momento, aunque hoy creo entenderlo, como diciendo, al final me di cuenta cómo era el juego político. Y eso es lo que me parece más duro en la carta de Talvi. En todo momento intenté hacerlo mejor, no es lo mío. Como diciendo, lo entendí, pero esto no es lo que quiero. Vamos a hablar claro, el juego de poder, que se puede decir que en un juego que se puede investigar bien, saber cómo se mueven los actores políticos, uno encuentra más o menos 2100 años con mucha facilidad. El juego de poder en la República Romana, después en el Imperio Romano, se pueden estudiar con mucha facilidad de ahí en adelante. Bueno, hay normas, reglas que tienen que ver con el ser humano, que se sabe cómo es las dificultades y el arte de la política, mucho más complicada. Toda sociedad tiene alguna complicación de pluralidad, por más hegemónica que pretenda ser. Pero en el caso de una sociedad tan abierta como la uruguaya, con esta pluralidad, bueno, hay que entender que los juegos son complicados y no porque la gente actúe de mala fe, que puede haber unos cuantos que lo hagan, sino porque cada uno ve la realidad de manera distinta. Y muchos, uno encuentra, sobre todo la gente con un pensamiento más técnico, que dicen, no, ese camino no, porque eso ha fracasado. Bueno, en este momento ese camino que dicen que ha fracasado lo están impulsando todos los países europeos, por ejemplo. Es decir, confunden que las ideas de uno son reglas científicas y por lo tanto el otro no es que piensa distinto, sino está equivocado. Entonces, el juego ese de la política de transar, que a veces es muy crudo, transo porque yo quiero 2 ministerios, 8 cargos, también a veces no se entiende que cuando se reparten cargos, a veces repartir cargo es, bueno, tengo un amigo que quiero que vaya a un cargo, pero otras veces es, y se ha visto estas veces, es lo mismo para alguna gente
que tal ministro sea de Cabildo Abierto, o sea de Larrañaga, o sea ballista. No, no es lo mismo. Claro, claramente. Es lo mismo que el ministro de Trabajo sea Pablo Mieres, o sea otro. Bueno, claramente no, ¿no? Entonces, también la distribución de cargos es distribución de cuotas de poder que tiene que ver con el énfasis político o ideológico que puede tener la ejecución de ese cargo. Y a veces eso no se ve así y se lo ve la parte más cruda. No hay cosa que decepcione más que los dirigentes políticos de nivel medio. Tanto es así que hay politólogos que han hecho investigaciones académicas sobre cómo es la política, entrevistando a esos dirigentes exclusivamente, y sacan la conclusión, la única razón por la cual la gente está en política es para acomodarse y para repartir cargos, para ver él y si puede poner a alguien de su majestad o su familia. Porque los propios, no digo todos, pero abunda mucho en esos actores de segundo nivel también una visión de la política muy utilitaria. Pero bueno, hay que hablar con todos, ¿no? Claro. Lo que es sorprendente es que alguien pida el voto ciudadano, haga una campaña que además cuesta recursos, obtiene contribuciones, no solamente votos. Genera compromisos, no solamente con el electorado. Exacto. Y luego, en un momento, dice, esto no es lo mío. No tan crudo fue cuando en abril del 2017, Bordaberry dice, me voy. Termino el Senado, pero me voy, no lidero más el Partido Colorado, ni Vamos Uruguay. Y vino el desbande de Vamos Uruguay. Sí, dejó el lugar, dicho por el propio Bordaberry, dejó el lugar a nuevas figuras, estaba siendo muy cuestionado. A ver, es clarísimo que dentro de la interna del Partido Colorado muchos creían que el partido ya no iba a crecer más porque el peso del apellido Bordaberry era el que lo tiraba abajo. Él entendió eso y dijo, bueno, muy bien, a ver si hay otros nenes que aparezcan. Claro, pero Lacalle, Luis Alberto Lacalle, da un paso parecido y completamente diferente. El 2011, mayo, dice, yo renuncio a la presidencia del directorio. No lo dice explícitamente en el discurso ante la convención, pero queda fuera. No voy a ser candidato. Y ahí empieza a surgir, dice, bueno, vamos a impulsar la renovación. Él impulsa. Y de alguna manera él es el que bendice la salida al campo de los nombres de Luis Alberto Heber, que era el que lo sucede como presidente del directorio, de Ana Lía Piñeirúa y de Luis Lacalle Pou, ¿no? Es decir, hay una transición. Abro para que se produzca la renovación. Aquí lo de Bordaberry fue, me voy. Hay tres legisladores, Adrián Peña, Ope Pasquet, que son los dos principales de Ciudadanos, y Miriam Reich de Colonia, que es la segunda vez que viven este episodio. Sí. Lo vivieron como legisladores de Vamos Uruguay en abril del 17 y ahora de Ciudadanos, que en determinado momento, después de haber luchado detrás de un liderazgo y de una candidatura, siente que dice, bueno, yo me voy. Oscar, y justamente, ¿y qué va a pasar con Ciudadanos? O sea, ya vimos lo que pasó con Vamos Uruguay en su momento. Si bien hay puntos de comparación, son posturas distintas. Vimos lo que pasó con Vamos Uruguay en el Partido Colorado. ¿Qué va a pasar con Ciudadanos ahora? Bueno, no lo sé, pero diría, encuentra un Partido Colorado más armado que el que estaba en aquel momento. ¿Qué en aquel momento? En primer lugar, el Partido Colorado tiene una figura de gran peso, como es el expresidente Sanguinetti, que tiene, de alguna manera, también por una renovación de la virtud, que no se le ve biológicamente como candidato en el 2024, lo cual da mucha tranquilidad en cuanto a que, bueno, va a haber renovación. Pero que está conduciendo el partido. Es muy claro que Talvi no condujo Ciudadanos mientras fue canciller, incluso con una idea de que no debía mezclar los roles, correcta, es una forma de ver. Y ahí se vio que Adrián Peña en el Senado conducía Ciudadanos, Ope Pasquet en diputados, con un gran nexo con los vallistas, Sanguinetti o Tabaré Viera en el Senado, en diputados más bien Conrado Rodríguez, Conrado Rodríguez Merlo, y
de alguna manera se vio un funcionamiento del Partido Colorado. Todos los relatos que uno tiene cómo funcionaban las reuniones de la mayoría parlamentaria de la coalición es que iban, bueno, por ejemplo, diputados, Conrado Rodríguez Llope, con hemos redactado, hemos presentado, es decir, no se veía Ciudadanos, opina esto, Ballistas lo otro. No es menor el gesto, a veces lo simbólico es muy importante en la política, en muchas cosas, pero ni hablar en la política, que Adrián Peña anuncia su aceptación del Ministerio de Medio Ambiente en la calle Juan Zorrilla San Martín, en el jardín de la casa de Julio María Sanguinetti con Julio María Sanguinetti al lado, que además muchos recordarán con el tapaboca espantosamente mal puesto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiso decir? Que Adrián Peña sustituía a Talvi en el gabinete, porque digo, era otro ministerio, pero claro, el cargo político de Ciudadanos se iba a Talvi, entraba Adrián Peña, y lo hace en la casa, que tiene una respuesta institucional. Lo hace con el secretario general del Partido Colorado. Claro. Pero no me imagino esto 4 meses atrás. No. ¿No? No. Entonces, lo que se ve es un Partido Colorado más compacto, con un Partido Colorado que va claramente a sostener la coalición, obviamente, con límites, como entre otras cosas porque Sanguinetti, que es el armador de esta coalición, el 28 de mayo del 2018, cuando él reaparece, en ese momento, sobre todo la calle Pou, Larrañaga estaba más en el pensamiento que expresa Sanguinetti, pero la calle Pou tenía la idea que esto iba camino a una competencia mano a mano Partido Nacional Frente Amplio. Sí, sí, sí. Y que el Partido Nacional iba a ir al balotaje diciendo, bueno, está el frente y nosotros elijan. Y Sanguinetti dijo, ni así se gana, ni así se gobierna. Tenemos que armar una coalición. Y él está muy convencido que el éxito del fracaso del gobierno, de la coalición, es el éxito del fracaso del gobierno. Y el éxito o fracaso del gobierno es el éxito o fracaso que este proyecto en el que el Partido Colorado cree, el Partido Nacional cree, diferente al del Frente Amplio, pueda realizarse. Y si no, vuelve el otro proyecto, ¿no? Es decir, o fracasamos o vuelve lo que combatimos. Entonces, en ese sentido, yo no participo en la idea, algunos dicen se debilita o se fisura la coalición. Creo que sale sin ninguna fisura, incluso probablemente hasta más robustecida. ¿Y el Partido Colorado también? Bueno, no, yo creo que una cosa es hoy y otra el 2024. Es decir, hoy el Partido Colorado creo que sale bien. Yo no estoy de acuerdo en que sale golpeado. Lo que va a tener que acelerar un proceso de reestructuración de sus corrientes internas. Pero esto no es una vieja herida, Óscar. ¿Hasta dónde la figura del doctor Jorge Valle no sigue estando presente en toda esta situación? Yo me animaría a asegurar que de estar el doctor Jorge Valle vivo, Talvi no renunciaba. Talvi inició su campaña haciendo referencia permanente al doctor Valle y a la insistencia que el doctor Valle le había dicho en más de una oportunidad que se tirara a la arena política porque era lo de él. Claro, bueno, pero el tema... Y había una referencia permanente. Bueno, pero no está esa referencia. Entonces, lo que se dice no hay que hacer una lectura contrafáctica. Los hechos son estos. Los hechos son ¿no? Si Napoleón hubiera ganado la batalla de Waterloo, Europa era distinta. Bueno, no perdió, ¿no? Y terminó en medio del Océano Atlántico. Entonces, digo, como el que decía, si Artigas hubiera ganado en Tacuarembó, bueno, pero perdió. Y lo fueron traicionando su lugarteniente de Entre Ríos, en Córdoba, Santa Fe, terminó sus días en Paraguay y la historia fue distinta. Es decir, lo que pasa es lo que pasa. Entonces, yo lo que creo es que el Partido Colorado, una cosa es que sus dirigentes sufran un poco este momento y vean qué vamos a hacer. Tienen tiempo, es decir, estamos a muchos años del 2024 y hay una urgencia de gobierno. Entonces, creo que es una cosa que pueden hacerla con mucha calma, con mucha prudencia, sin preocuparse demasiado. En definitiva, ni ballistas ni ciudadanos tienen un recambio natural automático. Claro. Es y nada más que claro, eso te iba a decir yo, porque vos marcabas la situación de la biología de Sanguinetti, que no lo pone en la próxima campaña electoral, y Talvi fuera de competencia y fuera del sistema político. ¿Tiene figuras el Partido Colorado? Bueno, yo diría lo siguiente. ¿Alguien pensaba en el 2010 que Luis Lacalle Pou podía ser el sucesor? Bueno, empezó a verse eso a
fin del 2012, en el 2013, todavía cuando se lanza, muchas veces, ¿te parece? ¿Le ganará? Bueno, ¿no? Es decir, cuando uno lee después que ocurrieron los hechos, le parece, no, porque no surge nadie como fulano. Pero cuando surgió fulano, no se le veía, después se le vio. Después surgió y con gran fuerza llegó a presidente de la República. Yo me acuerdo del año 95, muchos, bueno, Jorge Valles terminó, ¿no? Otra vez. Sí, sí. Había sacado un solo senador y 2 diputados. Y en el 99 es el presidente de la República. Es decir, cuidado con creer que lo que se ve en el momento no va a ocurrir. El Partido Colorado tiene figura. Tiene un problema mayor el Partido Colorado, que ahí yo creo que la debilidad es, ya se vio, el propio Zaguete cuando asume la Secretaría General del Partido Colorado lo plantea, no son de crítica, sino son de proyecto, pero es bueno, ¿cómo vamos a ubicar política ideológicamente al Partido Colorado? Claro. ¿No? Claro. Es un Partido Colorado que ha tenido un bloque de cierre, digamos, por la derecha política, con la aparición de Cabildo Abierto, pero que a su vez no es un partido claramente del libre mercado, sino con mucha defensa del Estado. Entonces ahí tiene sus espacios ocupados. Por otro lado, se superpone mucho con el Partido Nacional. Entonces, ¿cuál va a ser la identidad más allá de la referencia histórica del Partido Colorado? ¿Cómo va a formar nuevos cuadros políticos? Tenía un gran plan que, bueno, el coronavirus se lo postergó. Entonces, tiene muchos desafíos el Partido Colorado para saber si de aquí al 2024 está con un gran porvenir o camino a desaparecer. Bueno, en realidad todos los partidos siempre tienen eso por delante. Pero quiero decir, yo creo que esas dificultades o desafíos que tiene hacia adelante, hacia muy adelante, no hay que plantearlo como desafío, como debilidades en la actualidad, que son cosas distintas. ¿No? No quiero que se nos vaya la entrevista sin preguntarte sobre la fugacidad que parecen tener determinadas figuras emergentes. Digo, Talvi, con un periodo político muy breve, muy corto. Sartori, por decirte otro ejemplo. Novik, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, digo, lo de Sartori todavía está por verse, es decir, no ha tenido ninguna curva descendente, ¿no? Pero no se lo ve, prácticamente. Bueno, estamos en una nube también, ¿no? Sí. Donde es muy difícil. No, y además creo que dentro del oficialismo, y mucho más en el Partido Nacional, es muy difícil que se vea a nadie cuando queda todo muy ocupado por la figura presidencial y lo que rodea a la presidencia. No es un momento eso normal donde todos los días hay noticias distintas y apariciones de distintos actores. Sí, yo diría que no es un fenómeno solo uruguayo, es un fenómeno que estamos viendo en muchos países, sobre todo países que tienen sistemas políticos plurales, competitivos, de partidos organizados, que es que cuestan las renovaciones y entonces empieza la aparición de proyectos. En Uruguay todavía no ha aparecido tanto en la formación de nuevos partidos, pero ha aparecido. Hemos tenido 2 desafíos, uno que no fue exitoso para nada, que fue el Partido de la Gente, y otro que sí, que es Cabildo Abierto. Que todavía permanece. En cambio, hay otros partidos que vimos, por ejemplo, en Italia, hoy no hay ningún partido que existiera en 1993. ¿Puede tener incidencia, porque hoy lo hablábamos con Danilo, puede tener incidencia, ya que estamos hablando de ese surgimiento de partidos, la votación que Cabildo pueda llegar a tener en las municipales? No estoy tan seguro. Yo creo que el sistema uruguayo hace que la elección departamental y municipal no tenga tan claro el efecto de elección de medio periodo como puede tener, por ejemplo, para algo no tan lejano, la renovación de la mitad del Senado y la Cámara de Diputados de Argentina dentro de un año. O como tiene normalmente en Estados Unidos, cada 2 años la medio camino. Claro, la elección de medio término, de medio camino. Yo creo que eso no va a tener tanto ese impacto, y sobre todo en el interior es muy fuerte en las realidades departamentales. Hay departamentos que yo diría, se hace elección para elegir ediles, pero porque para la intendencia es un trámite, ya se sabe quién va a ser el ganador.
Claro. Hay otros que no sé quién es el ganador, pero sé que de qué partido. Hay una competencia entre dos muy poderosos. Entonces no creo que se pueda medir ni a Cabildo, que diría casi ni a nadie, con las elecciones departamentales. Y la del estribo. El nombre de Bordaberry fue tendencia en estas horas. ¿Hay chance de que vuelva Bordaberry? Bueno, primero no se puede saber hasta que alguien vuelve. Pero yo diría que Bordaberry tiene dos problemas. El primero, que va a quedar muy pegado a su figura, que él ya hizo algo que se puede considerar parecido a lo de Talvi. Entonces va a generar alguna duda, ¿y ahora vuelve para quedarse o no? Y lo segundo, que una parte muy importante del espacio de convocatoria de Bordaberry lo ha ocupado Cabildo. Entonces, un retorno de él, que es posible, o podría darse, no sé si es probable, sería un desafío no para ocupar el lugar electoral de Talvi, que más bien convocó claramente el electorado más de Talvi, no digo el Partido Colorado, estuvo muy concentrado en el tipo social que vive en la costa de Montevideo y jóvenes de 30 años para abajo. Yo diría un electorado que 20 años atrás claramente era del Frente Amplio y que iba un camino mucho a votar el Partido Independiente. Claro. Entonces, el Bordaberry apuntaría a otro electorado completamente distinto. Bueno, podría ser el gran desafío que tenga Cabildo y que lo pueda afectar, por ejemplo. Pero estamos hablando que no es la sustitución de esto que hay hoy, sino algo nuevo, digamos, distinto en el escenario. Oscar, ha sido como siempre un enorme placer. Fueron muchos más minutos al final. Nos enganchamos Le con mintió en el Danilo. arranque Le de la mentimos, entrevista. dijimos que iban a ser 10 o 12, pero es un placer siempre tenerlo a Oscar Botinelli. Te voy a traer un reloj de regalo. La próxima vez. Politólogo y presidente de la consultora Factum aquí en La Mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias. No, gracias a Gracias, ustedes. Oscar. Ustedes saben que acá es un placer estar.